Muy buenos días, amigas y amigos. Este es nuestro devocional diario, un año en la vida de Jesús, de Fable y Mortimer. En el día de hoy estaremos leyendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículos 16 al 26. Y la palabra del Señor dice así: He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Nuestro devocional se titula Cristo prepara a sus discípulos para la persecución. Nuestro Salvador preparó completamente a sus discípulos para el trato que recibirían del mundo. Comparó a los hombres impíos con los lobos y a sus apóstoles con las ovejas. Describió la manera en que estos lobos tratarían a sus ovejas en pensamiento, palabra y obra. Los pensamientos de hombres impíos hacia los apóstoles serían pensamientos de odio. Jesús dijo: seréis aborrecidos por todos. El mundo siempre ha odiado a los hijos de Dios. No hay nada más doloroso para nuestros sentimientos que la mala voluntad de nuestros semejantes. Ninguna abundancia de posesiones puede compensar el odio, mientras que el amor puede consolar en medio de las pruebas. Por tanto, Jesús advirtió a sus discípulos que no se apartaran de él por el odio del mundo, diciendo: el que persevere hasta el fin, a pesar de estas pruebas, será salvo. El odio que los hombres sentían en sus corazones los llevaría a pronunciar palabras de odio contra los discípulos de Jesús. Habían llamado al mismo Señor Jesús Beelzebú. ¿Debían esperar los discípulos un trato mejor? ¿No era suficiente que el siervo no fuera tratado peor que su Señor? Los cristianos siempre han sido calumniados, han sido acusados de hipocresía, así como de delitos secretos. Jesús consuela a sus discípulos bajo sus acusaciones con esta seguridad en el versículo 26. No hay nada encubierto que no haya de ser revelado, ni escondido que no sea conocido. ¿No consolaría a los acusados falsamente saber que llegará el día en que se dará a conocer la verdad? Tal consuelo poseen todos los cristianos cuando son calumniados por sus enemigos. Los hombres no solo hablarían palabras contra los discípulos, sino que cometerían acciones crueles contra ellos. Los encarcelarían, los azotarían e incluso los matarían. Sí, los padres se volverían contra sus propios hijos y los perseguirían de la manera más antinatural. Todas estas pruebas no vinieron sobre los discípulos durante su primer viaje, pero como Jesús sabía que vendrían sobre ellos después de su ascensión, les indicó cómo comportarse bajo estas pruebas. Debían hacer todo lo posible por evitar la persecución, excepto ocultar la verdad. Debían parecerse a las serpientes y a las palomas, a las serpientes en cautela y prudencia, a las palomas en mansedumbre e inofensividad. No debían ser maliciosos como las serpientes, ni tontos como las palomas, sino sabios como serpientes e inofensivos como palomas. Sin embargo, a pesar de todos sus esfuerzos, serían perseguidos por predicar el Evangelio. Una gran ventaja resultaría de que fueran llevados ante reyes y jueces. Tendrían la oportunidad de declarar la verdad a esos altos personajes, como lo hizo Pablo con Félix, quien tembló en su asiento judicial. Jesús pidió a sus discípulos que no pensaran en lo que debían hablar cuando fuesen examinados por sus jueces. Aunque no podían prever qué preguntas desconcertantes se les harían, no debían perturbarse con el temor de que no pudieran responder bien, porque Dios los ayudaría con su espíritu. Pedro y Juan fueron los primeros entre los apóstoles que fueron llevados ante gobernantes por causa de su maestro. Está escrito que cuando Pedro fue llamado a defender su conducta al sanar el cojo, fue lleno del Espíritu Santo. Habló con tal poder que sus jueces no pudieron responder. Cuando vieron la osadía de Pedro y Juan y se dieron cuenta de que eran hombres ignorantes, pero eruditos, se maravillaron. Léase Hechos capítulo 4 versículo 13. En días posteriores, muchos hombres pobres sin educación han sido interrogados por jueces eruditos y han podido dar respuestas que han confundido bastante a sus enemigos.
En el libro de los mártires de Foxe hay relatos de muchos de esos hombres que sufrieron la muerte en este país porque no adoraban a la Virgen María y a los santos, ni profesaban creer en los errores católicos romanos. Y se ha observado que algunos de los mártires menos instruidos hablaron con el mayor poder porque confiaban más simplemente en la ayuda de Dios y apelaban solo a su palabra. Aunque es posible que nunca seamos llamados a comparecer ante un tribunal terrenal, debemos estar dispuestos a confesar nuestra fe siempre que se presente la oportunidad. Está escrito en la primera epístola de Pedro, en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 15, y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Podemos confiar en que Dios nos enseñará en tales ocasiones cómo responder. Elevemos nuestro corazón a Él antes de hablar y nuestra respuesta puede convertirse en el medio de convertir al incrédulo que pregunta.